Recuerdo que aquella mañana, la señora que vivía con nosotros en la pensión, regresó con unas extrañas noticias. Resulta que, en la casa de un vecino, había aparecido una extraña marca en su puerta. Una marca con una forma de estrella de 5 puntas, las cuales estaban conectadas por líneas rectas entre ellas, y dibujada con una sustancia que, por alguna razón, la hacía muy difícil de quitar. Recuerdo que, en ese momento, mi primo, quien vivía conmigo en la pensión, se puso algo inquieto, ya que él era amigo de una de las personas que vivía en aquella casa. Me acuerdo que se puso a caminar por el patio, y a mirar muy atentamente los alrededores, y además, no dejaba de mirarse la mano. Mano que tenía vendada por completo y que la mayoría del tiempo metía en su bolsillo. Había tenido la mano así desde hacía varios días, cuando volvió a la casa durante una madrugada, sin haberme dicho a mí ni a nadie a dónde había ido o qué demonios había estado haciendo. Cuando le pregunté que dónde había estado y que qué le había ocurrido a su mano, con una actitud extraña y nerviosa, me dijo: no te preocupes por mi mano, y si es posible, trata de olvidarte del asunto, ya que no te gustará para nada oír lo que ocurrió, o saber en dónde estuve. Yo sabía perfectamente que mi primo, un par de años mayor que yo, estaba metido en cosas muy extrañas desde hacía un tiempo, en busca de ayudas para mejorar su nivel de vida. Pero aquella vez había algo raro en él, así que había decidido no molestarlo. En la noche de aquel mismo día, unos sonidos nos despertaron de repente. Eran los gritos desgarradores de una mujer, que parecían provenir de la casa del amigo de mi primo. Cuando salimos a ver qué sucedía junto con varios vecinos, descubrimos que había sido la madre de aquel amigo quien estuvo gritando desesperadamente. Ella afirmaba que unos hombres muy extraños, a quienes no pudo ver muy bien, habían estado merodeando por fuera de la casa. Y que, cuando fue a la habitación de su hijo, el amigo de mi primo, descubrió que este ya no estaba, y que lo único que había quedado de él, era su dedo meñique. Recuerdo que, nada más enterarnos de eso, mi primo me ordenó que nos encerráramos en la pensión, y le rogó a la señora que vivía con nosotros, que no se le ocurriera dejar entrar a nadie durante el resto de la noche. En la mañana siguiente, otra casa amaneció con aquella misma extraña marca dibujada en su puerta. Era de 2 hermanos, un chico y una chica, a quienes mi primo también conocía muy bien. Recuerdo que aquella noticia impacientó nuevamente a mi primo, quien volvió a comportarse de una manera anormal durante el resto del día, y se la pasaba mirando muy seguido aquella mano, que traía oculta entre tantas vendas. En esa misma noche, una vecina de aquellos hermanos alertó a la policía que había unos extraños hombres merodeando los alrededores. Pero en cuanto la policía llegó a la casa, se dieron cuenta de que los 2 hermanos habían desaparecido. El único rastro de ellos eran 2 dedos humanos, cada uno perteneciente a cada uno de los hermanos. Al día siguiente, lo mismo volvió a suceder. La puerta de una casa apareció con la misteriosa y cada vez más inquietante marca en ella, casa la cual pertenecía a otro amigo cercano de mi primo. Recuerdo que mi primo se reunió con él, y que discutieron bastante de algún tema que yo, todavía, no llegaba a comprender en lo absoluto. Esa misma noche, recuerdo que no lograba dormir, ya que estaba algo perturbado por todo lo que había estado sucediendo últimamente. Como me sentía algo mal, decidí sentarme por unos momentos en la cama. Y ahí fue cuando lo vi. Había un hombre parado en la ventana, mirando hacia adentro. Recuerdo que no podía distinguir nada más que su silueta, ya que la luz de la luna de afuera contrastaba con su figura, la cual era la de una persona muy alta y tan delgada que, en ese instante, me sorprendió que fuese capaz de ponerse de pie. Sin embargo, estaba pegado contra el vidrio de la ventana, y podía notar que no se estaba moviendo. Asustado, reaccioné de inmediato y pegué un alarido, a lo que mi primo y la otra señora que vivía en la pensión, entraron a mi habitación.
Pero en cuanto llegaron, el hombre ya no estaba. Y antes de que pudiera terminar de explicarles lo que había visto, escuchamos las sirenas de la policía que se acercaban a la zona. Salimos de la casa y resulta que la familia de aquel otro amigo de mi primo, reportó la desaparición del mismo, denunciando que lo único que hallaron en su habitación, fue un dedo humano. El dedo índice, concretamente. Aquella noche nos encerramos muy bien en nuestra casa, y nos pusimos alertas vigilando toda la madrugada. Sin embargo, el sol salió en algún momento, y nos encontramos con algo que nos horrorizó a mi primo y a mí. En la puerta de la entrada principal de la pensión, había aparecido la marca. Era la misma marca espeluznante, una estrella de 5 puntas conectadas por líneas entre sí, y dibujada con una sustancia desconocida que la hacía imposible de remover. Eso fue lo que terminó de volver loco a mi primo, quien se encerró todo el día en su habitación, sin querer cruzar palabra con nadie. Decidí ir a ver si podía hablar con él, por lo que me acerqué a su dormitorio. Toqué la puerta varias veces, pero no obtuve respuesta. No quise ser grosero y entrar sin permiso, pero la curiosidad era demasiado grande ya que escuchaba que mi primo estaba revolviendo y moviendo cosas ahí adentro. Me agaché y miré por el agujero de la cerradura, a ver si distinguía qué estaba haciendo. Recuerdo que estaba empacando. Y que tenía varios libros allí, libros de los cuales yo nunca me había enterado de su existencia, y que se veían muy viejos, tan antiguos que daban la impresión de no ser de nuestros tiempos. Pero en cuanto levantó su brazo, me horroricé, ya que observé que, en una de sus manos, le faltaba el dedo pulgar. Y era en la mano que siempre traía vendada. No tuve tiempo de analizar lo que había visto, porque mi primo tomó las valijas y se acercó a la puerta. Yo me alejé rápidamente y mi primo salió de su cuarto, diciéndome las siguientes palabras. Esa marca de la puerta solo significa una cosa. Y eso es que me están buscando. Será mejor si me voy de aquí, para tu seguridad y para la mía. No quiero terminar como ellos. Intenté detenerlo, pero no hubo caso. Sin embargo, antes de marcharse, la señora que vivía en la pensión le hizo la siguiente pregunta. Todas esas personas que han desaparecido misteriosamente en los últimos días, ¿tú las conocías, verdad? A lo que mi primo respondió que sí. Entonces, dijo la señora, tú y las demás personas ahora desaparecidas, ¿sabían algo que nosotros no, respecto a estas marcas en las puertas, y respecto a estos extraños merodeadores nocturnos? A lo que mi primo, mirándola a los ojos, le dijo. El problema no es exactamente lo que sabemos, sino lo que hicimos. Acto seguido, se largó para siempre de aquella casa. Aquella misma noche estaba acostado en mi dormitorio, imposibilitado de dormir, ya que pensaba en qué estaba sucediendo y esperando que mi primo estuviese bien. Sin embargo, hubo un sonido que me sacó de mis pensamientos. Comencé a oír pisadas, primero en el patio, y luego, de inmediato, dentro de la casa. No creí que fuera la señora que vivía conmigo, ya que habíamos acordado no salir de la casa durante la noche a menos que fuese completamente necesario. Así que solo pensé en una única posibilidad. Aquellas personas debían ser los misteriosos merodeadores nocturnos. No sé cómo demonios hicieron para ingresar a la casa, ya que no escuché en ningún momento ninguna puerta abrirse ni ninguna ventana romperse, pero era la única respuesta viable. Me levanté de mi cama y me acerqué lentamente a mi puerta y, tratando de hacer el más mínimo ruido, la cerré con llave. Quise ir hacia el teléfono de mi cuarto para llamar de inmediato a la policía, pero hubo algo que me llamó la atención, y que me obligó a quedarme inmóvil allí. Esas personas, estaban ahora en el pasillo. Veía sus sombras asomarse por debajo de la puerta.
Sin embargo, lo que más extraño me resultaba era el hecho de que parecían estar hablando, y no porque se trataba de unos desconocidos que se habían metido a la casa, sino porque estaban susurrando en alguna lengua que era totalmente desconocida para mí. Quise pegar el oído para poder entender qué se suponía que estaban diciendo, pero me tropecé y sin querer le di un ligero empujón a la puerta. Eso hizo que las personas en el pasillo se callaran, y oí cómo dirigieron sus pasos hacia mi habitación. Golpearon fuertemente la puerta. Una y otra vez. Hasta que comenzaron a susurrar de nuevo, pero esta vez como si hubiera algo que los hubiera sorprendido, o por lo menos, esa es la manera que tengo de describir los increíblemente extraños y perturbadores sonidos que esas personas emitían. Escuché entonces cómo sus pisadas se alejaban del pasillo para definitivamente perderse por completo. De inmediato, le pegué un grito a la señora que vivía en el otro cuarto y esta llamó a la policía. Mientras tanto, yo recorrí la casa para asegurarme que todo estuviera cerrado, por lo que seguía sin saber cómo o por dónde demonios habían entrado esas personas. Sin embargo, al recorrer la pensión, me di cuenta que la puerta de la habitación de mi primo estaba abierta. Entré a ella y no vi nada por fuera de lo normal. Pero, en cuanto hice unos pasos, pisé algo en el suelo. Sorprendido, encendí la luz del dormitorio, y me llevé el susto más grande que alguna vez experimenté. Allí, en el suelo, y habiéndolo pisado con mis zapatos, había un dedo. Era un dedo humano. Y era, concretamente, un dedo pulgar. La policía no tardó en llegar, y se llevaron esa extremidad humana de la casa. La señora que vivía conmigo, entonces, me dijo que ese dedo, debía ser un dedo mutilado de la mano de mi primo. La señora me dijo que mi primo y sus 4 amigos debieron haber ido, aquella madrugada en que desaparecieron sin decirle a nadie, a hacer un ritual cuyos motivos nos eran imposibles de conocer. Sin embargo, lo que sí podíamos saber, es que ofrecieron sus propios dedos, uno cada uno, como parte de aquel aborrecible acto. Y que, aparentemente algo salió mal, ya que aquellas cosas con las que intentaron contactar, los vinieron a buscar a todos y cada uno de ellos, ubicándolos mediante aquellas marcas en las puertas de las casas. Yo, asombrado ante semejantes afirmaciones, pero, a las cuales ahora podía verles algo de sentido, le pregunté. ¿Y por qué estos entes habrían de dejar los dedos aquí? Es parte de la naturaleza del pacto, afirmó ella. Justamente los dedos, son las ofrendas o sacrificios que aquellos diabólicos seres rechazaron, así que las dejaron en este mundo. Nunca podré ser capaz de respaldar o criticar esta idea, nadie sabía exactamente qué había sucedido, así que circulaban muchas teorías por el pueblo. Sin embargo, lo que sí soy capaz de afirmar es que, al poco tiempo, aquellas extrañas e inquietantes marcas en forma de estrella de 5 puntas en las puertas de las casas, se desvanecieron de una noche a la mañana. Y, además, nunca más volví a tener noticias sobre mi primo, ni sobre su paradero, o tan siquiera de sus posibles restos.